Hola, gracias por conectarte. Sabemos que este mensaje puede hablarte de una manera especial y oramos para que no solo te inspire, sino que también te anime a seguir a Jesús cada día más. Incluso cuando venga a tu mente alguien que necesite escuchar esta palabra, compártela con esa persona. Y si eres parte de nuestra familia online, recuerda suscribirte para seguir recibiendo cada enseñanza. También queremos agradecer a todos los que oran por nosotros y apoyan esta misión. Gracias a ustedes, miles de vidas están siendo alcanzadas con el mensaje de esperanza de Jesús. Disfruta el mensaje y que Dios te bendiga. Bueno, hemos dicho que el Sermón del Monte se divide en tres grandes partes: introducción, cuerpo y conclusión. Súper sencillo. Introducción, cuerpo y conclusión. La introducción era lo que vimos la primera semana, hace un par de semanas atrás, las bienaventuranzas. El cuerpo central del mensaje se encuentra en este momento donde hemos comenzado a hablar acerca de la ley, y va a durar durante los próximos 2 capítulos hasta casi el final del capítulo 7, donde estará la final parte, la conclusión, en los versos finales del capítulo 7. Entonces estamos ahí, estamos en el centro, en el inicio de este mensaje de Jesús para sus discípulos. Ok, un poquito más de contexto incluso. ¿Qué es lo que está pasando y por qué Jesús da esta enseñanza según Mateo aquí? ¿Cuál es el sentido que tiene este mensaje, el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo? ¿Verdad? ¿Por qué está ahí? Una gran pregunta cuando nosotros leemos la Biblia y tratamos de entender lo que dice, no solamente es qué es lo que está diciendo, sino por qué está ahí. ¿Por qué este pasaje se encuentra aquí? Entonces, cuando comenzamos a pensar de esa manera, nos damos cuenta que lo que el autor, Mateo, está haciendo es que nos está contando que Jesús es el Mesías prometido. En los primeros 4 capítulos de Mateo, que no estamos viendo y ni veremos, pero en los primeros 4 capítulos de Mateo, él nos ha dicho ya hasta 6, incluso 7 veces que Jesús hizo lo que hizo para cumplir con la ley y los profetas. Entonces, por ejemplo, nos ha dicho, Jesús hizo esto y nos contaba algo que Jesús hacía, y luego Mateo hacía una pausa para decirnos, esto es para que se cumpla lo que dijo el profeta tal, ¿no? Entonces, en los primeros 4 capítulos de Mateo ya nos ha dicho el autor que quien Jesús es el cumplimiento de unas promesas que Dios hizo a profetas hace muchos años atrás. Es el cumplimiento. Ok. Entonces, aquí ya Jesús, y este es su primer mensaje público, según Mateo. Este es el primer mensaje público que hace Jesús, y se sube a una montaña muy como esta, en la imagen que tengo atrás. Se sube a una montaña, y en esa montaña, en las laderas de esa montaña, hay una multitud de gente que está escuchándolo. Se sienta en este monte y Jesús comienza a enseñar. Y básicamente les dice lo que Jesús les había dicho hasta aquí en el Evangelio de Mateo. ¿Qué cosa es? Lo que Mateo nos está diciendo es que el reino de Dios se está inaugurando. El reino de los cielos está siendo ofrecido a los seres humanos. El cielo ha venido a la tierra en la persona de Jesús, y a quienes se le ofrece este gran reino, esta gran promesa, el cumplimiento de estas promesas antiguas, es a este grupo de personas que están sentadas alrededor de la montaña escuchando a Jesús hablar. El reino de Dios ha llegado. Y te lo estoy ofreciendo a ti. Y es ahí donde las bienaventuranzas hacen sentido. Porque las bienaventuranzas dicen, por ejemplo, bienaventurado, bendecido, felices son los que tienen hambre y sed de justicia, los mansos, humildes, los pobres en espíritu, las personas que son perseguidas por causa de la justicia. Está hablando de una clase de personas, las bienaventuranzas, las 9 bienaventuranzas, están hablando de personas de una clase social vulnerable, de una clase social oprimida, de una clase social de personas que sufrían. Piénsalo, las personas que estaban ahí eran, número 1, personas de Galilea. Ya hemos dicho que Galilea era un lugar poco probable para que algo, vamos a decir, académico, teológico o incluso prestigioso salga de allí. Galilea. Las personas que están ahí de Galilea son personas que no son muy importantes para la sociedad de esos días. Personas que no tenían influencia, conexiones, lo que llamaríamos vara, ¿no? No tenían ese poder social, ni siquiera económico. Son personas que sufrían, personas que no tenían eso, conexiones, influencia.
Y una tercera cosa, eran personas que estaban sufriendo dolencias, necesidad, enfermedades. Muchos de ellos tenían enfermedades incurables. Muchos de ellos, imagínate, no había ni acceso a hospitales, no habían temas de ayuda social, no había nada de lo que uno podría decir. ¿Dónde encuentra alivio una persona que es parte de esta clase social vulnerable? ¿Dónde encuentra alivio una persona que la está pasando horrible? ¿Verdad? Si no es o sea, ¿cómo cuido de mis hijos? ¿Cómo proveo el pan de mis hijos? ¿Cómo sano las enfermedades de las personas que me rodean, de mi familia? Estas personas son las personas que están escuchando a Jesús en este momento. Entonces, cuando Jesús dice el reino de los cielos, el reino, piensa, es la antítesis de la experiencia de vida de esas personas. El reino de los cielos ha descendido a la tierra y se los estoy ofreciendo a ustedes. Y entonces la gente se queda así como que, ¿podría ser verdad? ¿Podría ser que Jesús está ofreciéndonos esas promesas que nos dijeron los profetas de nuestra nación hace siglos atrás? Y Jesús dice, sí, eso es exactamente lo que está pasando. Entonces, les ofrece el reino a estas personas. Y es lo que Mateo nos está contando, ¿no? Ahora, los escribas y fariseos, que eran como que los teólogos, los eruditos de esos días, de la ley judía, de la Torá, ¿no? La ley judía, ¿no? Las escrituras, la palabra de Dios. Los más conocidos, o los que más conocían, mejor dicho, las escrituras, supuestamente eran estos dos grupos de personas. Y ellos, cuando escuchaban a Jesús, como que no se sentían muy bien. Y comenzaron a cuestionar a Jesús. A través del Evangelio de Mateo vemos que este grupo de personas, los escribas y fariseos, van a rechazar a Jesús. Y van a condenar a Jesús. Y van a decir, ¿a quién le ha dado autoridad a él para decirnos todas estas cosas? ¿Quién le ha dicho a él que esa es la forma en cómo se debe leer la ley de esa manera? Es más, comenzaron a cuestionar y criticar diciendo, él no está siguiendo nuestras costumbres. Porque está comiendo con personas con quien nosotros no nos juntamos. Está haciendo cosas que para nosotros no está bien según nuestras tradiciones, las herencias, las tradiciones de nuestros padres. Como por ejemplo comer caminando por medio de un campo de trigo y sacar un poco de trigo y comerlo con sus discípulos mientras caminaba ese día de un lugar a otro en un día de reposo. Era criticado Jesús. Y al final del Sermón del Monte, en el capítulo 7, no tienes que voltear ahí, pero al final dice que la gente se quedó sorprendida porque Jesús enseñaba como alguien que tenía autoridad, no como los escribas y fariseos. Entonces la gente estaba sorprendida de que Jesús enseñara de esta manera, con autoridad. Y esa autoridad era cuestionada por los eruditos de esos días. ¿Okay? Entonces, la gente seguramente se está preguntando, Jesús nos está diciendo algunas cosas un poco raras, como que Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. ¿Y eso qué significa? Entonces, ¿ya no debo hacer caso a esas cosas? ¿O ahora sí? ¿Qué hago, no? ¿Tú te has puesto a pensar conmigo? Tú y yo, la mayoría de nosotros no somos judíos, asumo, y no estamos, digamos, no somos judíos ortodoxos, no estamos siguiendo la ley como ellos, pero, o sea, tú y yo tenemos una Biblia que comprende un Antiguo y un Nuevo Testamento y nosotros entendemos que las palabras de Jesús son las que se aplican a nosotros, pero ¿qué hacemos con 3/4 partes de nuestra Biblia, que es el Antiguo Testamento? ¿Cómo nos relacionamos con eso? Porque hay una serie de cosas extrañas en ese lugar que se llama Antiguo Testamento, ¿no? Y como, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo se supone que debo leer eso? ¿Cómo se supone? ¿Qué hago con eso? Ya vino Jesús, entonces ya no importa. Y lo que Jesús diría a eso es lo que dijo versículos más arriba del pasaje que hemos leído hoy. Diría, no crean que yo he venido para abolir la ley, sino he venido más bien para cumplirla. Eso es lo que dijo Jesús. He venido para cumplir la ley. Lo que significa esto, de hecho, es muy profundo y es muy práctico también. ¿Cómo es que Jesús cumplió la ley? Hablamos un poquito de esto la semana pasada. Yo he venido para cumplir la ley y los profetas. Es más, dijo,
ni el cielo ni la tierra van a pasar hasta que se cumplan todas estas cosas. Ni siquiera esos puntos, esas tildes, esas comas, esas diéresis, lo que sea el carácter más pequeño de nuestro idioma, que para ellos eran justamente esas rayitas del idioma hebreo. Nada de esto va a pasar hasta que todo esto se cumpla. Es lo que Jesús ha venido diciendo. Entonces, Jesús está afirmando el lugar de la ley, pero lo que está diciendo es, yo estoy cumpliéndola. No he venido a desestimar la ley, a echarla a un lado, he venido a cumplirla. Ok. Y para eso, si hiciéramos doble clic, ¿no?, en esa frase, ¿no?, clic, hacemos doble clic y entramos a una nueva discusión. Vamos a regresar a Mateo 5, te prometo. Pero te dije, esto es una montaña rusa, ¿no? Entonces, entramos a esa discusión de que Jesús cumple la ley. ¿Qué significará eso? Bueno, para eso tenemos que pensar en algo. Tenemos que pensar que en la historia de Israel, en donde está Jesús en este momento, donde está enseñando Jesús en este momento, había un grupo de personas que eran beneficiarios de un pacto que Dios hizo con su pueblo, ¿no? Un pacto, un trato que Jesús hizo con los judíos, con los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, a través de Moisés en adelante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Quiero regresar un poquito en la historia conmigo para situarnos bien en lo que estamos leyendo, porque ya te dije, suena raro, ¿no? Decirle idiota, insensato a una persona, me voy al infierno por eso, ¿de qué estamos hablando?, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando, del contexto que le va a dar sentido a todas esas palabras. Entonces, sígueme un ratito. ¿Qué pasa? Que en la historia de los judíos, Dios hace un pacto con este pueblo. Dios le dice a Abraham, el padre de los judíos, ¿no?, yo te voy a bendecir, yo voy a hacer que tu descendencia sea numerosa y a través de tu descendencia voy a bendecir a todas las naciones de la tierra y te voy a dar una tierra para que vivas ahí. Entonces, ok, pasan un montón de cosas y la descendencia de Abraham crece, pero de pronto se encuentra en Egipto. No en la tierra prometida, no en la tierra de Canaán, no en ese lugar que Dios le había dicho a Abraham que... No, en Egipto. Y para colmo son esclavos en Egipto. Son esclavos en Egipto, están sufriendo en Egipto, están diciendo, no sé, ¿qué hacemos acá? Si se supone que Dios nos había dado todas estas promesas. Y oraron y clamaron a Dios y Dios respondió sus oraciones y llama Dios a una persona que se llama Moisés. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, quiero que hables con Faraón porque ya estoy listo para sacar a mi pueblo de Egipto y los voy a llevar a la tierra prometida. Ok, pasa la historia del libro de Éxodo. No tenemos tiempo para visitarlo en detalle ahora, pero básicamente Dios saca a los judíos de Egipto y ahora están a salvo, entre comillas, más o menos, están a salvo en la tierra prometida. Bueno, antes de llegar a la tierra prometida están en el desierto. Pasan 40 años en el desierto. Y una de las cosas que pasan en esos 40 años, al inicio de esos 40 años, es que Dios decide darle a los judíos una serie de leyes, ¿no? Porque lo que Dios está haciendo es que voy a hacer un pacto contigo. Voy a hacer un pacto, un trato, un acuerdo. ¿Está bien? Ok. Entonces, lo que hace Dios es que a través de Moisés, Dios le da los que se llaman los 10 mandamientos. ¿Has escuchado alguna vez sobre los 10 mandamientos, supongo? ¿Alguien? ¿Has escuchado, no? Ya, ok. 3 personas han escuchado de los 10 mandamientos. Entonces, la cosa es que los 10 mandamientos, ¿no? Es esta ley que simboliza el pacto que Dios ha hecho con los judíos. ¿Qué cosa es este pacto? En esencia dijimos hace un tiempo atrás, básicamente es esto. Dios está diciendo al pueblo judío, yo te doy mis leyes, tú las obedeces, yo te bendigo. Yo te doy mis leyes, tú las obedeces, yo te voy a hacer una nación diferente, distinta, como ninguna otra. Yo te doy mis leyes, tú las obedeces y a través de ti voy a hacer que el mundo entero conozca mi gloria, me conozca a mí. Voy a usarte a ti para presentarme al mundo entero. ¿Ok? Ese es el pacto. Yo te doy mis leyes, tú las obedeces. Bueno, sigue la historia de los judíos, ¿no? En la Biblia. Y vemos que a través de la historia de los judíos, viene pues, entran a la tierra prometida, viene el libro de Jueces después de Josué, y viene después David y Salomón y todas estas cosas. Y en esencia, ¿qué pasa con el pueblo judío? ¿Cumplieron el pacto que Dios había hecho con ellos? No, ¿verdad? La historia
del Antiguo Testamento es la historia del fracaso del pueblo de Dios en obedecer las leyes de Dios, en ser fieles a las leyes que Dios les había dado, en cumplir con su parte del pacto. No lo hicieron. Rompieron las leyes de Dios, le dieron la espalda a Dios, comenzaron a adorar a otros dioses, comenzaron a adoptar prácticas francamente indistinguibles de las prácticas de las naciones que vivían a su alrededor. Entonces, ¿te acuerdas? ¿Cuál era el pacto? Yo te doy mis leyes, tú las obedeces y yo te bendigo. Bueno, no obedecieron las leyes, entonces Dios no los bendijo. Yo te doy mis leyes, tú las obedeces, yo te hago una nación diferente. Ellos no obedecieron las leyes, entonces no fueron una nación diferente, fueron una nación que se convirtió exactamente como todas las otras naciones alrededor. Casi virtualmente sin diferencia. En sus prácticas, en sus costumbres, en su idolatría. Triste, pero acierto. Yo te doy mis leyes, tú las obedeces, a través de ti voy a proclamar mi gloria a todas las naciones del mundo. Bueno, no lo hicieron. Y en vez de que las naciones del mundo conocieran la gloria de Dios a través del pecado del pueblo judío, las naciones del mundo vinieron y pisotearon a Israel. Comenzando con Asiria. Vino Asiria y habían 12 tribus de Israel y se dividieron. Después de Salomón se divide el reino y hay un reino en el norte, un reino en el sur. El reino del norte, que eran 10 de las 12 tribus, fueron pisoteadas, deshechas por Asiria. Prácticamente cesaron de existir. Y quedó un pequeño remanente, 2 tribus en el sur, que se llamaba el reino de Judá. Benjamín y Judá, las 2 tribus que quedaban. Y ellos pensaron, bueno, nosotros somos el remanente, nosotros vamos a continuar. Pero en vez de atender a las lecciones que sus hermanos del norte hubieran debido aprender, más bien cometieron los mismos errores. La misma idolatría, el mismo pecado, las mismas costumbres paganas. Y lo mismo que pasa con el norte pasa con el sur, solo que no con Asiria, con Babilonia. Viene Babilonia con Nabucodonosor, el rey de Babilonia en esos días, y le saca el ancho a los judíos. Le saca el ancho. Así como Asiria, igual le saca el ancho. Básicamente dejaron de existir, llevaron cautivos a muchas personas, mataron a muchas personas. Y ahora, ¿qué quedaba del pueblo judío más que un pequeño remanente que eran ahora refugiados en Babilonia, que vivían en asentamientos, en campamentos, en las afueras de las ciudades de Babilonia? Ese fue el destino de los judíos. Imagínate la ciudad, Jerusalén, su capital, destruida, sus muros derrumbados. El templo que se encontraba en Jerusalén, ese glorioso templo que había construido Salomón, deshecho, derrumbado, quemado, no existía más. Sus reyes habían sido asesinados, los descendientes de sus reyes, o asesinados o llevados en cautiverio. Sus sacerdotes no podían ejercer sacerdocio. ¿En dónde? Si no había templo. Desastre total, ¿verdad? Dejaron prácticamente de existir. Entonces, unos casi 6 siglos antes de Cristo, los judíos están en el peor lugar de su historia, ¿okay? Hasta ese día. No hay Jerusalén, o está destruida Jerusalén, no hay templo, no hay rey, no hay monarquía, no hay ley, no hay nada. ¿Por qué llegaron ahí? Porque rompieron el pacto. ¿Por qué llegaron ahí? Porque rompieron el pacto. ¿Rompieron el pacto? Ok. Entonces, ponte en un momento en los zapatos de Dios, si fuera eso posible. ¿Qué haríamos nosotros? Yo hice un pacto contigo. Tú no lo obedeciste, no lo seguiste. ¿Qué me toca hacer? Cumplir con lo que te dije que iba a hacer. Chao, se acabó. No hay más. ¿Verdad? Imagínate, tú haces algo tan chévere por un grupo de personas y ellos te pagan de esa manera. No, ya sabes que no. Ahí no más. Tú y yo, la mayoría de nosotros, en el lugar de Dios, hubiera hecho lo que todo ser humano con 2 dedos de frente hubiera hecho. ¿Sabes qué? Hasta aquí nomás. Quiero seguir obrando en el mundo, pero voy a usar a otras personas. Voy a usar a otro pueblo, a otra nación, a otro Abraham, no sé. Algo voy a hacer. Pero contigo no. ¿No? ¿Dios hizo eso? No, no hizo eso. ¿Por qué no hizo eso Dios?
porque no es como nosotros. Y no hizo eso Dios porque Él es fiel a sus promesas, ¿sabes? Él es fiel a sus promesas, Él es fiel al pacto que hizo. Entonces, ahí se encuentra el pueblo judío en el exilio, sentado sobre las cenizas, literalmente las cenizas, de lo que en algún momento fue el pacto y la bendición de Dios. Ahí están, preguntándose si había esperanza para ellos. ¿Será que ya fuimos? O sea, ya desaparecimos, pues, ¿no? O sea, ya cesamos. Dios se ha olvidado de nosotros. Bueno, en este punto en la historia, en las cenizas del exilio, Dios manda a algunos profetas a hablar al pueblo judío. Y es maravilloso el tipo de cosas que Dios dice. Pero, bueno, de hecho, dicho sea de paso, hubieron profetas a lo largo de todas estas etapas. Y la gente no escuchaba. Pero tú y yo sabemos, a veces tiene que pasar una tragedia para que prestemos atención, ¿no? Así es el corazón humano. Bueno, eso es lo que pasa. La tragedia fue el exilio, pensaban que ya iban a desaparecer y Dios finalmente llega a ser escuchado. ¿Y qué es lo que dice Dios? ¿Okay? Lo que no dice es, ¿sabes qué? Ya me llegaste, estoy harto de ti, te vas a podrir en el exilio, ¿no? Eso no es lo que dice. Lo que dice es esto, escucha, no está en la pantalla, pero escucha lo que dice Jeremías 31, en medio del exilio, dice: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. ¿Escuchaste? Voy a hacer un nuevo pacto con ellos. Este pacto, sigue diciendo, no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero, escucha, este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones, o sea, mis leyes, en lo más profundo de ellos y las escribiré, o sea, mis leyes, en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, no habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor. Pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. ¿Escuchaste la promesa? En medio de las cenizas del exilio, Dios dice, va a venir un día en el futuro en donde voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Eso es Jeremías 31. Un nuevo pacto con ustedes. ¿En qué consiste este nuevo pacto? Dice el Señor, no va a ser como el pacto antiguo, va a ser diferente. ¿En qué va a ser diferente? Va a ser diferente en que no es que le voy a dar una nueva ley, es que voy a escribir mi ley, ya no en tablas de piedra, sino que las voy a escribir en su corazón. Voy a escribir mis leyes en sus corazones. No sé si estás captando lo que eso significa. ¿Qué significa que Dios escriba sus leyes en el corazón de estas personas? Significa que iba a hacer algo, Dios estaba a punto de hacer algo que iba a hacer que el pueblo de Dios no sintiera la carga y el peso de tener que obedecer por afuera, sino que quiera obedecer. Escribir mis leyes en su corazón significa, vas a dejar de sentir que tienes que hacer todas estas cosas porque yo te lo he pedido así, y más bien vas a amarme tanto. La base de tu obediencia ya no va a ser el temor que me tienes, la base de tu obediencia va a ser la relación que tenemos, porque yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo y vas a querer obedecerme. Ok, suena bonito, pero a veces es más profundo y a la vez es más práctico de lo que pensamos esto. ¿Por qué? ¿Cómo haces que una persona llegue a ese punto, no? ¿Cómo haces que alguien quiera hacer algo? ¿No? Los papás sabemos de lo que estoy hablando, papás y mamás. Porque nosotros todo el tiempo estamos diciéndole a nuestros hijos que hagan algo. Todo el tiempo estamos pidiendo que nuestros hijos actúen de cierta manera. ¿Funciona eso? No siempre, ¿no? Funciona hasta cierto punto, pero como padres, algo que podemos hacer es demandar obediencia a nuestros hijos
usando 1000 recursos diferentes, ¿no? A veces buenos recursos, a veces pésimos recursos, pero lo hacemos. Sin embargo, lo que no podemos hacer con nuestros hijos, aunque queremos, no podemos. Lo que no podemos hacer con nuestros hijos es hacer que ellos quieran hacer algo. Quisiéramos como padres meterlos dentro de ellos y hacer las cosas por ellos, ¿no? Como títeres, ¿no? Que ellos hagan lo que nosotros les decimos. Eso quisiéramos, pero no podemos trabajar en sus corazones. No podemos cambiar su corazón. No podemos. Podemos poner nuestras normas, podemos poner nuestras leyes, podemos pedirles y demandarles que se comporten de una u otra manera, pero eso no cambia su corazón. Es más, nuestros hijos a veces nos hacen caso por afuera, pero por dentro no nos están haciendo caso. Ya siéntate, ya siéntate, ya siéntate. Se sienta, pero en su corazón está de pie. ¿Me explico? Los papás saben exactamente de lo que estoy hablando. Entonces, no podemos cambiar el corazón de nuestros hijos. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo haría Dios para que el pueblo ya no se sienta obligado a cumplir las leyes del pacto, sino que quiera cumplir las leyes del pacto? ¿Cómo haces eso? Es muy profundo, te dije eso, pero también es muy práctico. ¿Por qué? Porque mira, la respuesta a esta pregunta está en el próximo versículo, en Jeremías. Dice lo siguiente. Lo que Dios iba a hacer, que iba a producir este cambio, dice, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Verás, la base del nuevo pacto que Jeremías promete, que Dios promete a través de Jeremías, no es, ahora sí vas a hacer todo lo que yo te mande. No, es, ahora sí voy a perdonar todos y cada uno de tus pecados. La base de la renovación del corazón que Dios promete como producto del nuevo pacto es el perdón de sus injusticias, el perdón de sus pecados. El perdón, ok. Sígueme, porque esta es la trama de toda la Biblia. Si te pierdes de esto, te vas a perder de lo que se trata toda la Biblia. Jeremías 31 promete, va a llegar un día donde voy a hacer un nuevo pacto. Ese nuevo pacto va a escribir mis leyes en tu corazón. En otras palabras, vas a querer obedecerme. Y la base de esa renovación del corazón del ser humano es el perdón que estoy a punto de ofrecerte. Ahora, te dije, es muy práctico porque, por ejemplo, ¿te puedes imaginar en un momento en tu vida en donde tú has ofendido a una persona? Un momento en donde has hecho algo o has dicho algo donde has hecho sentir mal a una persona, has ofendido a alguien. Y si no puedes acordarte de un momento así en tu vida, quizá necesitas un poco más de autoevaluación, ¿no? O quizá tus amigos no son muy honestos contigo. Pero todos hemos hecho eso en algún momento. Hemos dicho algo o hecho algo que ha herido u ofendido a un amigo. Entonces, wow, tú estás con eso pensando y dices, no sé qué hacer porque he hecho esto y ahora estoy pensando en todo esto, pero esa persona va y tiene su propio proceso y medita sobre eso y hace su propio trabajo y luego va y tú vas y le pides perdón a esa persona porque tú has hecho tu propio trabajo y tú has reconocido, wow, no puedo creer que me comporté de esa manera, te quiero pedir perdón porque estuvo fuera de lugar lo que hice o lo que dije y perdón, no quiero tratar de esa manera. Y cuando esa persona te ofrece su perdón, cuando esa persona dice, gracias por haberme dicho eso y aprecio mucho que me lo hayas dicho y, ¿sabes? Me ha sido difícil, pero te perdono. Cuando una persona a quien tú has ofendido te extiende perdón, te extiende misericordia, ¿sabes lo que eso hace con esa relación? Típicamente, eso hace que tú te sientas en deuda con esa persona. Yo hice algo terrible y tú me perdonaste. Estoy agradecido porque me hayas perdonado. ¿Qué puedo hacer para resarcir, para invertir en nuestra relación, para hacer un cambio, para hacer diferente esto? ¿Qué puedo hacer, verdad? Produce un sentido de endeudamiento. Pero no es agobiante, sino más bien es algo que te inspira, que te llena de ánimo.
wow, me ha perdonado. Ok, eso es exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros hemos cometido la ofensa, el pecado, el error, y hemos recibido el perdón a través del sacrificio de Jesús. Es exactamente lo que Él ha hecho. Y ahora entonces nuestra relación con Dios no se trata de, tengo que hacer todas estas cosas para que Dios se agrade de mí. He sido perdonado de todas mis injusticias, de toda mi maldad, de todo mi pecado. Y Señor, gracias por haberme dado algo que no me merecía. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Cómo puedo vivir ahora? ¿De qué maneras puedo obedecer tu ley? ¿De qué manera puedo orientar mi vida según lo que tú deseas? Amigos, ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto. Un cambio que no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Ok. Jeremías promete un nuevo pacto, pero pasan siglos y no pasa nada. El exilio continúa. De hecho, regresan, pero no como antes. Y aquí viene Jesús. Y ya no es Asiria, ya no es Babilonia, ahora es Roma, ¿no? Y antes de Roma fue Grecia y así, ¿no? Persia. Y siempre estuvieron bajo el dominio de estas naciones que los pisotearon. Entonces Jesús dice, el reino de los cielos ha llegado. Y tú puedes decir, por fin nos van a sacar a estos opresores de encima, ¿no? Y lo que Jesús hace es, en vez de atacar a Roma, comienza a hablar con las personas de Galilea y decirles, a ustedes les ofrezco el reino de Dios. ¿Te acuerdas del nuevo pacto de Jeremías? Bueno, más adelante en el Evangelio de Mateo, Jesús se sienta alrededor de una mesa con sus discípulos y les extiende una copa de vino y les extiende un pan que comen todos juntos y les dice, esta es la copa que representa mi sangre, la sangre que será derramada para el perdón de sus pecados. Este es el cuerpo, esta es la sangre del nuevo pacto que estoy haciendo con ustedes. En esencia, Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Jesús está cumpliendo el nuevo pacto que había anunciado por Jeremías. Él está haciendo vigente este nuevo pacto. Jesús está haciendo eso. Eso lo va a hacer más adelante, pero aquí todavía no lo ha hecho. Aquí está anunciando que lo iba a hacer. Entonces, Jesús invita a sus discípulos a lo siguiente y les dice, a no ser que ustedes tengan una justicia mayor a la de los escribas y fariseos, yo les digo, no van a entrar en el reino de los cielos. No van a entrar. Y tú te quedas pensando, ¿cómo llego a tener una justicia más grande que la de los escribas y fariseos, que eran como que los profesionales, ¿no? O sea, ellos son los profesionales, ellos son los que se memorizan toda la ley, ellos son los que la siguen, o por lo menos pienso que la siguen. ¿Cómo llego? O sea, Jesús, me está diciendo que para entrar al reino de los cielos tengo que ser más, ¿qué? ¿Erudito que un escriba? ¿Tengo que ser más meticuloso que un fariseo? Parece que eso es lo que está diciendo, ¿no? Pero el tema es ¿te acuerdas? Es un nuevo pacto. Entonces, Jesús a continuación da 6 ejemplos. 6 ejemplos de lo que significa vivir una justicia mayor a la de los escribas y fariseos. 6 ejemplos de los cuales hoy día solamente vamos a ver uno. Aquí es donde estamos empezando recién el mensaje de hoy, por si acaso. No. Vamos a ver solo uno de los 6 ejemplos. ¿Y qué es lo que Jesús hace en estos ejemplos? Lo que Jesús hace es que cita una parte de la ley judía, los mandamientos, y luego expone una serie de cosas que pasan en nuestros corazones muchas veces. Jesús expone un poco la suciedad, el pecado, la podredumbre que a veces llevamos por dentro y expone esto y dice, quiero que entiendas cuál es el corazón de la ley, porque estoy aquí para cumplirla, pero no solo para cumplirla yo, sino para invitarte a que descubras cuál es la esencia, por qué Dios da estas cosas. Entonces, bueno, ahí es donde está el pasaje que hemos leído, donde dice, ustedes han oído, ¿no? Han oído que se les ha dicho, no matarás, no matarás. ¿Qué? No matarás. ¿Qué es eso? No matarás. Es un
Es un mandamiento. Es uno de los 10 mandamientos, de hecho, ¿no? Está citando la ley. No matarás. Ok. Sigue diciendo, cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Está diciendo, lo que decía la ley está bien. ¿Matas? Eres culpable. ¿Ok? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Simple, sencillo, fácil. Ok. Lo difícil viene ahorita. Dice el 22. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano también será culpable ante la corte. Cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema, y cualquiera que le diga idiota a su hermano será merecedor del infierno de fuego. ¿What? Hay 3 ejemplos que son casi como un acertijo. Porque hay 3 ejemplos que Jesús da diciendo, ok, en esencia no te pierdas esto. Dice, mira, ¿tú has escuchado que dice no matarás? Sí, ok. Si tú matas, eres homicida, eres condenado. Bien. Hasta ahí, todo bien. Pero lo que Jesús está cuestionando es lo siguiente. ¿Tú piensas que la razón por la que Dios dio ese mandato de no matarás es porque Dios no quiere asesinos y no quiere que termines en la cárcel? ¿Eso es todo? O sea, ciertamente esa es parte de la razón. Pero no es todo, ¿no? Porque ¿qué pasa? Si tú piensas que eso es todo, entonces, ¿piensas entonces que el propósito divino para tu vida es que simplemente no te conviertas en un asesino? En otras palabras, ¿tú crees que todo lo que Dios quiere de ti es que no termines en la cárcel? ¿Crees que todo lo que Dios quiere de ti es que no te conviertas en un asesino? Y si logras hacer eso, si pasas exitosamente a través de la vida sin matar a gente, ¿piensas que todo chévere? No, ¿verdad? En la primera parte Jesús está diciendo no. La ley es la ley. Y si tú matas, eres homicida y vas a ser condenado por la corte. Eso está bien, eso va a pasar. Y no deberías hacer eso, ciertamente, pero eso no es todo. ¿Por qué? Entonces, en los 3 ejemplos dice, si estás enojado contra tu hermano, y luego hay 2 insultos, insensato e idiota, ¿no? Entonces, en el idioma original sucede algo interesante, porque la frase enojado contra tu hermano tiene una connotación directa con la historia de Caín y Abel. ¿Quién fue el primero que cometió un asesinato en la Biblia, no? Caín. Y cuando Génesis nos dice lo que pasó, nos dice que Caín estuvo ensañado contra su hermano. En otras palabras, estuvo enojado contra su hermano. Y eso es lo que hace que termine en última instancia cometiendo asesinato, ¿verdad? Entonces, el primer ejemplo de los 3 es una ira asesina, ¿no? Es un enojo que te lleva a cometer ese acto de violencia contra esa persona que tanto te molesta. Enojo contra tu hermano, ¿verdad? Y lo que Jesús está diciendo es que ese fuego que va llevándote a un punto de ebullición constante en contra de otras personas, ese es el mismo fuego que termina a veces siendo manifestado en actos violentos como homicidios. Entonces, no pienses, eso es lo que significa, creo, no pienses que todo lo que Dios quiere es que no mates a otra persona. Lo que Dios quiere es que te des cuenta que hay un fuego aquí que puede ser el mismo fuego que tienen esas personas que terminan cometiendo homicidios. Tú también lo tienes. Entonces, ese fuego homicida que llevo por dentro es de lo que Jesús está hablando. En otras palabras, el acto externo del homicidio es condenable por la ley. Pero en el reino de Dios, eso no es lo único condenable por la ley. Lo que también es condenable por la ley es lo que traes aquí dentro. Es ese fuego que te consume muchas veces. Entonces hay 3 ejemplos: el fuego del enojo y los 2 insultos. Insensato, idiota, ¿no? Esas son 2 palabras interesantes, porque la primera, que aquí se traduce como insensato, es la palabra aramea raka, ¿no? Y lo que significa esa palabra es el que es vacío. Es como lo que hoy día, como cabeza hueca, eso es, ¿no? Cabeza hueca, vacío, calabaza, ¿no? En mi época decíamos eso, calabaza, ¿no? Una persona que no tiene nada por dentro. Esa es esa palabra raka, ¿no? Que se traduce aquí como insensato. Vacío, hueco, ¿no? Entonces, ¿qué significa ese insulto? Es
es decirle a una persona que no tiene nada por dentro. Una persona vacía, una persona que no tiene valor, ¿no? Y la otra es la palabra que aquí se traduce como idiota, que es fuerte, ¿verdad? Para nosotros es una palabra fuerte. Pero de hecho de las tres es la más suave en el idioma original. Que es como decirle, como tontito. O sea, algo así, ¿no? Es como tontuelo, ¿no? O sea, esa palabra es la más suave de las tres. Entonces, ¿qué pasa? Va de más a menos en intensidad de ofensa, pero curiosamente va de menos a más en intensidad de sentencia. Porque la primera, el enojo, dice, vas a ser condenado en la corte. La segunda, insensato, vas a ser condenado ante la corte suprema, que es una corte más alta. Y la tercera, tontito, vas a ser condenado en el fuego del infierno. ¿Te das cuenta de la paradoja, el contraste? La intensidad de la ofensa disminuye, mientras que la intensidad del castigo aumenta. Qué interesante acertijo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, comenzamos con una pregunta diciendo, ¿será que Jesús está enseñando que si yo insulto a la gente, me voy al infierno? Entonces ya todos ya tenemos un asiento asegurado seguramente ahí, ¿no? Porque basta que manejes 2 horas en el tráfico de Lima para que cumplas con ese requisito, ¿no? O sea, pero cuando dice el fuego del infierno, no tenemos mucho tiempo para profundizar demasiado sobre eso ahorita, pero la palabra infierno es la palabra Gehenna. Y literalmente la frase es el fuego de Gehenna, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es Gehenna? Gehenna era una palabra que hacía referencia a un lugar físico, que se llamaba el Valle de Ben Hinnom. El Valle de Ben Hinnom. Es un lugar, si tú vas a Israel puedes ir ahí el día de hoy todavía, es un valle que se encuentra en el suroeste de la ciudad de Jerusalén, al otro lado del Monte de los Olivos. Y era un valle, algunos te han dicho que ese era un lugar donde la gente quemaba basura. Y entonces había fuego que nunca se apagaba, y de ahí la imagen del infierno el día de hoy, ¿no? Un fuego que nunca se apaga, ¿no? Pero no hay evidencia para respaldar esa afirmación, para decir que ese lugar en los días de Jesús era un basural. De hecho, se convirtió en un basural recién a partir del siglo XIII, o sea, en Jerusalén medieval. Entonces, Jesús no tenía en mente, ni su audiencia tenía en mente, esta imagen que tú y yo tenemos en mente del infierno de fuego, el lago de fuego de Apocalipsis 22. Esa no es la imagen que Jesús tiene aquí. ¿Qué imagen tiene entonces? Porque lo que pasó en Gehenna, en el Valle de Ben Hinnom, es suficiente popular como para que Jesús no tenga que explicarlo, ¿no? Porque no lo explica, de hecho. Entonces, la gente en esos días sabía lo que había pasado en ese lugar. ¿Y qué había pasado en ese lugar? Tendríamos que regresar a Jeremías para entender que en el Valle de Ben Hinnom, años atrás, justo antes del exilio de Babilonia, antes de que venga Nabucodonosor y le saque el ancho, los judíos habían adoptado prácticas idólatras. Una de ellas era adorar a un dios que se llamaba Moloch. Y Moloch tenía una estatua. Habían hecho una estatua que se llamaba Tofet. Y tenía unos brazos de metal que prendían al rojo vivo y ahí sacrificaban a sus hijos, pensando que si hacen eso, entonces van a tener la bendición del dios Moloch. Y habían dicho, eso es lo que Dios nos pide, para que nos bendiga, entonces vamos a hacerlo. Y así sacrificaban a sus hijos, quemaban a sus hijos en el fuego, en el Valle de Ben Hinnom. ¿Te acuerdas que te dije que venían profetas y que hablaban con el pueblo? Ya. Uno de esos profetas era Jeremías, y Dios le dice al pueblo a través de Jeremías, hey, ¿piensas que eso es lo que yo quiero que ustedes hagan? Que maten a sus hijos quemándolos. Nunca les he pedido que hagan eso, le dice Dios. No piensen que me están adorando a mí cuando hacen eso porque yo jamás se los pedí, número 1. Número 2, esta es una ofensa tan alta, tan grande, que aquí hay una ley de retribución. Y básicamente Dios les dice, en Jeremías les dice, ese fuego en el que ustedes quemaron a sus hijos va a ser el fuego que los va a quemar a ustedes cuando venga Babilonia. Literalmente pasa. Viene Babilonia, les saca el ancho, mata a un montón de gente, y ahí en el Valle de Ben Hinnom es donde se entierran y se queman los cuerpos de esas personas que habían sido las casualidades de la guerra.
literalmente se cumple lo que Dios le dijo a través del profeta. El fuego donde quemaron a sus hijos va a ser el fuego donde se van a quemar ustedes. Eso pasó en la historia, pasó, sucedió. Y ellos lo sabían. Entonces Jesús dice, si ustedes les dicen idiota, insensato y se enojan contra sus hermanos, tengan cuidado. ¿Qué es lo que está pasando? Está diciendo, tengan cuidado que el fuego que sale de ustedes para consumir y devorar a las otras personas, tengan cuidado que ese sea el mismo fuego que los devora a ustedes. Tengan cuidado que esa ira, ese enojo, ese desprecio con el que tratan a los demás, no termine dándose la vuelta y tratándolos a ustedes así. Creo yo que esa es la interpretación de este pasaje. Ahora, ¿qué significa eso para ti y para mí? Luego dice, ¿no? Por eso ponte de acuerdo con tu hermano, deja tu ofrenda. Si estás en el altar y estás llevando tu ofrenda, deja tu ofrenda ahí, ponte de acuerdo con tu hermano. Ok, ¿qué significa eso? Significa, ¿tú piensas que lo que yo quiero es que simplemente no seas un asesino? No, lo que quiero es que no seas un asesino y que me des tu corazón. Yo lo que quiero es trabajar en tu corazón porque lo que prometí era un nuevo pacto. Lo que prometí es no solamente el cumplimiento externo de la ley, lo que prometí es que tus pecados sean perdonados y ahora tú tengas un corazón transformado, un corazón diferente. Tanto es así, Jesús le dice a sus discípulos, que si ustedes van al altar a presentar su ofrenda, ahora tú y yo escuchamos ofrenda y pensamos automáticamente en dinero, pero ellos estaban pensando automáticamente en el sacrificio que hacían en el altar. Traían su ovejita, la degollaban, la ofrecían. Eso era lo que, como ellos sacrificaban para el perdón de sus pecados. El cordero que sacrificaban para el perdón de sus pecados. Entonces Jesús dice, porque eso todavía estaba pasando en esos días. Si tú haces eso, en otras palabras, si estás en el mero acto de tu servicio religioso, porque piensas que así yo te lo demando, y te acuerdas que tienes algo pendiente con tu hermano, que has ofendido o te han ofendido, que tienes algo en tus relaciones interpersonales. Jesús le dice, deja tu ofrenda allí y ponte de acuerdo con tu hermano. ¿Sabes lo que significa? O sea, es como que Dios les estuviera diciendo, ¿tú piensas que yo necesito una oveja más? ¿Piensas que yo necesito que derrame sangre más? Lo que yo quiero es que trates bien a la persona que está sentada a tu costado. Eso es lo que quiero. Y el mensaje sigue siendo vigente para nosotros hoy, ahora, aquí. ¿Sabes? No solamente creo que soy... O sea, me encanta estudiar estas cosas. Me encanta... Ok, chévere, ¿no? Me encanta profundizar en todas estas cosas. Pero no solamente soy una persona que le gusta estudiar estas cosas, también soy tu pastor. Y como tu pastor... Como pastor de esta iglesia tengo que decirte algo. Me encanta que en nuestra iglesia hay un grupo de voluntarios maravilloso. Me encanta que hay cada vez más personas sirviendo, cada vez más personas entregándole a Dios sus dones y sus talentos y sirviendo desinteresadamente. Es genial. Y también creo que si tú piensas que tu servicio a Dios es todo lo que Él requiere de ti, que por venir a la iglesia, por hacer algo, por hacer una obra, por servir de alguna manera, eso es todo lo que Dios demanda de ti y que por eso tú puedes más o menos como que tratar a la gente como sea, que puedes ser áspero, que puedes tratar con condenación a otra persona, que haces sentir mal a otros, que denigras a los demás. Si crees que eso está bien, piénsalo 2 veces, porque lo que Jesús está diciendo es, no necesito tu ofrenda, necesito que hagas las paces con tu hermano. Eso es lo que necesito. Entonces, como pastor, yo tomo esto y digo, wow, ¿cómo hago esto? Porque a mí también me cuesta, a mí también es difícil, esto es para mí también. Pero es para todos nosotros. Entonces, si tú sirves en esta iglesia, si tú sirves en Calvary Lima, si Calvary Lima es tu casa, qué chévere que sirvas, que vengas, que des de tus dones y talentos y tesoro, que te involucres aquí en esta casa. Me encanta. Pero si vas a tomar eso como una excusa para no
ser amable, gentil, amoroso, misericordioso, compasivo con las personas que te rodean, con las personas que sirves, con las personas con las que te comunicas en tus relaciones interpersonales? Yo preferiría que dejes de servir. O sea, un cable lo puede poner alguien más. Una guitarra la puede tocar alguien más. Un auto lo puede parquear alguien más. Una caja la puede mover alguien más. Y si nadie más lo hace, créeme que vamos a estar bien. O sea, se verá diferente esto, haremos, no sé, ¿no? Al aire libre, acústico. Vamos a estar bien. Pero cuando no vamos a estar bien, como no vamos a estar bien, es pretendiendo hacer el juego religioso, mientras que hablamos mal de la otra persona, mientras que tratamos mal a la otra persona, mientras que hablamos pestes de la persona que está sentada al costado nuestro, mientras que nos mordemos por el rencor que nos tenemos. Ahí no vamos a estar bien, ¿sabes? Entonces, qué chévere que vengamos, que sirvamos, que demos, que estamos comprometidos con la casa. Pero ¿sabes qué significa estar comprometido con la casa, con el Señor? Es dejar que el Señor trabaje en tu corazón. Creo yo que la señal, una de las mejores señales de la obra del Espíritu Santo en la vida de un grupo de personas que dice seguir a Jesús, no es que haya un gran número de voluntarios, es que se perdonen. Es que esas personas aprendan a perdonarse. ¿Qué significa eso para ti? Para mí te dije, es profundo, sí, es práctico también. Lo que significa para nosotros es que lo que Jesús ha hecho por nosotros es tan grande y Él espera que nosotros hagamos eso por los demás. El perdón que has recibido de Cristo es el perdón que Él espera que tú des a los demás. Y no es fácil, no es fácil. No es fácil apagar el fuego del rencor, pero la advertencia de Jesús es que si lo mantienes vivo, es posible que te consuma a ti también. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra nuevamente y por todo lo que nos has enseñado hoy. Señor, queremos ponernos a cuentas contigo y reconocer que necesitamos la obra de tu Espíritu Santo. Gracias por ese nuevo pacto que has prometido y que has hecho posible gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, para perdonar nuestras ofensas, para perdonar nuestros pecados. Sin embargo, tristemente, muchas veces nosotros olvidamos eso y tratamos a otros de formas como tú no nos has tratado a nosotros, manteniéndolos prisioneros del rencor en nuestro corazón. Y hoy día hemos escuchado tu palabra, Señor. Así que aquí, antes de cantar una canción más, antes de dar una ofrenda, antes de servirte, aquí en este lugar queremos dejar ir, queremos apagar el fuego del rencor con el agua viva de tu palabra y el aceite puro de tu Espíritu Santo. Y gracias porque tú nos has dado el ejemplo y has desatado en nosotros el poderoso mensaje del nuevo pacto. Y nos enseñas a vivir una justicia más alta, más grande que la de los escribas y fariseos, que solo lo hacían, que solo estaban jugando el juego de la religión. Y nos enseñas a ir a lo profundo, a ir a la esencia, al corazón. Ayúdanos, Señor, a aplicar y vivir esto, empezando aquí en tu altar, empezando por nuestro corazón, por entregarte nuestra vida, por aceptar tu perdón, por aceptar el nuevo pacto y recibirlo, ser perdonado. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados cuando venimos a ti, por perdonar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y ahora ayúdanos a perdonar a otros
como tú nos has perdonado a nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén.